Hola Tech Lovers, bienvenidos a un episodio más. Estamos hoy llevando un episodio bastante cargado de contenido que puede ser útil para ti. Así que te recomiendo que lo escuches de inicio a fin porque hoy vamos a estar hablando de ciberseguridad y especialmente cuando nuestros datos han quedado expuestos por alguna filtración que haya sucedido, porque algún servicio de los que usamos tuvo una brecha. Y pues me acompaña David González, quien es experto en ciberseguridad. Ya nos va a contar más de su perfil, pero trabaja para una compañía muy importante, en mi opinión, en ciberseguridad en Latinoamérica, que es ESET. Así que bienvenido, David. Un gustazo tenerte acá en Tech Lovers. Yo creo que este es uno de los temas que muchas personas de nuestra audiencia necesitan saber, que están a la espera y que creo que vamos a tomar una agenda para lo que resta del año, si es posible, para conversar más sobre eso y sobre todo educar a la población. Como ya lo hemos mencionado desde los inicios de Tech Lovers, la ciberseguridad es súper importante hoy en día, más todavía porque básicamente nuestros activos ya no solo son físicos, sino que también son intangibles. Parte de nuestros activos y de nuestras propiedades son nuestros datos personales. Así que bien, David, un gustazo. Cuéntanos qué están haciendo en ESET y cuál es su rol dentro de ESET. Muy buenos días, Carol. Un gusto de nuevo saludar a ti y a toda tu audiencia. Nosotros pues somos, ya lo mencionabas, una de las empresas líderes en el mundo de la ciberseguridad. Me desempeño como investigador de ciberseguridad para ESET Latinoamérica y pues más que nada nuestra función no solamente es desarrollar o vender productos y soluciones de ciberseguridad, sino también algo fundamental y de los valores de la empresa es el promover la concientización, es decir, la capacidad de que las personas estén conscientes y estén alertas de cualquier tipo de incidentes que se puede dar. Ya hemos escuchado últimamente muchas noticias donde se filtran millones de bases de datos, pero mucha gente no sabe qué reaccionar o qué hacer una vez que pasa esto, qué pasa con sus datos y qué pueden hacer los criminales con estos datos que están muchas veces asequibles para cualquier tipo de persona. Antes que nada, ¿cómo podemos, porque quiero que este episodio también sea como bastante educativo, cómo podemos llamar a esas brechas? ¿Qué es una brecha para la gente que de pronto está familiarizándose con todos estos conceptos? Claro que sí, Carol. Pues una brecha de seguridad o una brecha es más que nada la filtración de la información. Es decir, que esta información se quede expuesta y caiga en manos de alguien que no tiene autorización para ver esa información. ¿Por qué? Nosotros entregamos muchas veces o nos registramos en páginas de gobierno, en servicios de streaming, y cada una de ellas nos pide cierto tipo de información. Una es más personal que la otra, dependiendo de la naturaleza de la plataforma, pero al fin y al cabo todos ellos recopilan información. Y cuando se encuentran alguna forma de adueñarse de esa información y quienes no son los dueños o los que se encargan de proteger la información, eso es una brecha de seguridad. La forma en cómo de manera ilícita adquieren esa información. Interesante. Así que básicamente cualquier persona puede quedar expuesta a este tipo de brechas. Yo recuerdo que hubo un servicio en el que yo estaba suscrita, que era Last.fm, era de hace miles de años. Y mi cuenta quedó con los datos que tenía, no eran datos relevantes, en el sentido que era mi nombre y mi correo. Pero la contraseña de ese servicio había quedado expuesta. Y recuerdo, y aquí vamos quizás con una primera herramienta, que hay una herramienta para ver si yo tengo a través de mi correo datos expuestos. No sé si
me estoy adelantando mucho, pero hay herramientas para ir verificando cómo se están usando nuestros datos o si están en la Deep Web. Claro que sí, Carol. Existen herramientas totalmente gratuitas que están a la disposición de cualquier tipo de persona, no importa si eres gobierno o eres una persona física o una empresa. Esta herramienta que mencionas es de las más conocidas, de las más populares y de las mejores que se encuentran al día de hoy. En inglés se llama I have been pwned, es decir, si lo queríamos traducir al español, he sido expuesto, si lo que queremos hacer una traducción tal cual. Y en esta solamente lo que piden es un correo electrónico y hacen una búsqueda. Uno le da directamente en buscar. ¿Y cómo es que se alimenta esta página? De las búsquedas, de las filtraciones, de las brechas de datos que se dan a lo largo del mundo y estas filtraciones las venden en un mercado negro. Y entonces esta página es muy proactiva en ese aspecto porque busca todas esas bases de datos, esa información y la mantiene en este caso da el indicio de que a lo mejor se vulneró, se encontró en algún mercado negro el correo que uno registró ahí. Y si ese correo está ligado a alguna plataforma, ya lo decías, el Last.fm, que es de los que ya actualmente ya no se utiliza, pero incluso te puede decir el año en que fue vulnerada esa plataforma, cuál es un poco de historia de cuántos usuarios fueron afectados. Si es que el correo se encontró dentro de una de esas bases de datos de los mercados negros, y lo que se le recomendaría hacer es en este caso actualizar las contraseñas, pero eso ya es otro punto aparte. Solamente lo que se encarga esta página es como un buscador. El buscador de dime si he sido vulnerado y hasta ahí. Y si no encuentras nada, entonces hay que estar más que nada prevenidos, precavidos, porque todos somos susceptibles a que se lleven nuestra información. Totalmente. Y bueno, para ir ya conversando de cuál podría ser el impacto inmediato de estas filtraciones de datos, ¿qué riesgos enfrentan los usuarios cuyos datos han sido comprometidos? Lo primero es, y el más visto, es la generación de campañas de phishing, es decir, un correo que trata de suplantar la identidad de alguna persona, de algún gobierno, de alguna plataforma, y pues de esa manera ganarse la confianza de la víctima, invitándola, por ejemplo, a que actualice sus datos, a que se haya ganado un premio, o también jugando del otro lado, del lado negativo, le podemos decir, poniéndole como esta cuestión de incertidumbre, de que si no realiza cierto tipo de acciones va a quedar en desuso su cuenta. La parte de los bancos, por ejemplo, pueden decir que ya no van a tener acceso a su dinero, a su plata. Y entonces aquí el usuario, al no estar con estas medidas de precaución, actúa de manera impulsiva porque es como utilizan los ciberdelincuentes muchas veces los sentimientos de las personas, se aprovechan de eso y no piensan, literalmente les gana el sentimiento a las víctimas y entregan la información. Y así es como se empiezan a generar incluso estas estafas mucho más sofisticadas. Lo siguiente después de las campañas de phishing son los famosos fraudes. Hemos escuchado a lo largo del mundo que hay veces en que hay personas que hacen llamadas o mandan mensajes a través de WhatsApp, de Telegram, notificándole que generando una situación de nuevo de incertidumbre o que literalmente comprueben cierto tipo de datos. Las personas en algunas ocasiones no tienen la precaución de validar quién es el que está detrás de ese número, pero se gana la confianza porque tienen ya la información de la persona, el nombre completo, su dirección, y entonces empiezan a generar escenarios que le favorezcan a los ciberdelincuentes para llevarse ese tipo de información, para enganchar de alguna manera a la víctima y de nuevo, a lo mejor obtener información que le sea más útil para generar otro tipo de estafas más sofisticadas. Definitivamente que
la exposición de datos, especialmente cuando hay direcciones, incluso montos salariales, qué tipo de persona es, creo que puede ser aún más crítico. Algo que estuve viendo que estaba pasando en Argentina es que en una plataforma, por así decirlo, de pago, les estaban hablando a unas personas diciéndoles de que estaba siendo vulnerada su cuenta en ese momento y que les tenían que pasar un código para verificar que eran esas personas. Entonces, usan hasta la misma, lo que nos da miedo, lo usan a su favor. Correcto. Sí, es una de las tantas formas en que pueden llevar a cabo sus cometidos los cibercriminales. Si retomamos la parte que me comentas de estas llamadas, es prácticamente como si la otra persona estuviera jugando de nuevo con los sentimientos de, oye, necesito tus 4 dígitos para confirmar que tú eres el dueño de esta cuenta, de esta plataforma, de este servicio de mensajería. Pero ahí entra también la parte de primero de tener la cabeza fría, ver qué tipo de servicio es el que me están diciendo, porque a lo mejor es un servicio que a lo mejor yo no estoy utilizando, o sí se puede dar el caso. Y cuando se da el caso, entonces no dar información. Por ejemplo, las plataformas de mensajería no pedirían información, todo lo hacen a través de a un correo electrónico, o directamente uno tiene que habilitar el servicio, la característica, la función, para que valide de alguna manera la plataforma. Ya cuando intercede una persona, allí ya no cuadra la forma en cómo genera sus políticas las empresas, estas plataformas. Entonces, cuando uno da este tipo de información, los 4 dígitos que te piden, es cuando ya uno entra de nuevo a su WhatsApp, por ejemplo, y ya no puede acceder. Algo interesante, y todos dicen que cuando vulneran o hackean el WhatsApp, es que piensan que se va a llevar toda la información que tienen en sus chats. Algo bueno y malo. Bueno, que es que no se llevan la información de sus chats. ¿Por qué? Porque tendrían que tener también acceso a la copia de seguridad, a ese respaldo que se hace, configura, y creo que muchos de los usuarios lo hacen de manera, se saltan esos pasos, no revisan, pero detrás hay una copia de seguridad que se realiza de los chats. Entonces, pero tendrían que tener acceso también a ese correo electrónico, a esa cuenta, para ahora sí llevarse toda la información. ¿Qué es lo que se llevarían los ciberdelincuentes? La mayoría, en este caso particular, solamente lo que se llevan son los grupos directamente que uno tiene dentro de estas plataformas. Retomando la parte de WhatsApp. ¿Y qué es lo que pueden hacer con eso? Generar estafas de nuevo, generar una situación en donde digan que necesitan dinero, necesitan plata, o simplemente necesitan rastrear otro tipo de información, y entonces suplantan ahí sí la identidad de la persona, pero solamente a través de su número. ¿Qué es lo que deberían hacer las personas? Notificarles a sus conocidos a través de otros medios. Ok, anotado ese punto. Sí, y eso forma parte de lo que te quiero consultar. ¿Y cuál debería ser la respuesta para los usuarios que han sido afectados? ¿Cuál debería ser la forma más rápida de actuar? ¿Qué pasos inmediatos se deben de seguir si una persona sospecha que sus datos han sido expuestos? Lo primero es estar siempre en calma. Sé que suena complicado estar calmados ante saber que nuestros datos ya fueron expuestos, y después de esto empezar a tomar medidas. Lo siguiente es ver qué tipo de información fue filtrada, porque no es lo mismo una plataforma, como ponías un momento, una plataforma de streaming que solamente pide un correo electrónico y una contraseña, a una plataforma de un banco. Un banco pues tiene información sensible de la persona, de sus usuarios, como su dirección completa, su correo electrónico, ingresos, cuánto es lo que tiene de dinero en ese mismo banco, su nómina, cuestiones mucho más críticas que se pueden literalmente utilizar para estafas mucho más sofisticadas. Entonces,
dependiendo de la naturaleza de los datos y de la plataforma donde se vio filtrada la información o esa brecha de seguridad, hay que actuar. Los bancos, en este caso, tendrían que lanzar un comunicado. Las plataformas tendrán que también comunicarlo o también estar también atentos Esa a es la las... forma adecuada, que una plataforma, que una entidad se haga responsable de la filtración y que no solo deje a la deriva a las personas. Porque lo que sucede es que muchas de estas instituciones o plataformas a veces no dan la cara, por así decirlo, de que quizás estaban siendo vulnerados, ya sea desde una perspectiva como que tenían algún tipo de, eh, no sé, debilidad técnica y que era fácil, o si alguien de su mismo equipo lo hizo. Tienen que hacer, porque son cosas que pasan, no todas las filtraciones, creo que lo hablamos en otra ocasión, que a veces son parte del mismo equipo, ¿no? Eh, eh, pero sí es importante que la gente sepa qué es lo que ha pasado y sobre todo cómo van a ellos a mejorar su nivel de, de cuidado de los datos. Así es. De hecho, ese es el deber ser, que las empresas o los gobiernos, las plataformas se hagan responsables, porque al final el usuario está confiando en ellos, está dando información muchas veces de carácter personal, y si se ven comprometidos, pues ahí afecta muchísimo la parte de la reputación de los gobiernos o de las empresas. Por eso ellas deben de tomar las medidas correspondientes, pero nosotros como usuarios también debemos de ser cuidadosos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay estas brechas de seguridad, estas filtraciones de datos? Lamentablemente, muchos de nosotros no tenemos esa capacidad o esa higiene digital, nosotros les decimos, de mantener las contraseñas, utilizar diferentes contraseñas en diferentes sitios. Eso es una tarea que se ve no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, por cuestión de facilidad, por pereza, por ser más práctico, si lo quieren así. Se utiliza la misma contraseña para todos los servicios. ¿Qué pasa si logran vulnerar alguna base de datos, independientemente si es en una plataforma web, en un servicio de gobierno? Pues lo que hacen es, estos ciberdelincuentes tratan de hacer una correlación de, a ver, ¿qué está ligado con este correo electrónico? A lo mejor está ligado a este servicio de streaming o esta parte de un servicio de banca en línea para literalmente el sector financiero. Y empiezan a hacer como, se escucha muy, muy de película, pero hacer sus correlaciones, ver hacia dónde pueden apuntar. Y si es la misma contraseña la que utilizan para este tipo de servicios, es literalmente dejar expuesto y vulnerada a la persona, al usuario, y que puedan hacer lo que quieran con esa información. Entonces, lo que se recomienda es eso, tener diferentes contraseñas, diferentes contraseñas a lo largo de cada una de las plataformas. También es recomendable tener, si se va a utilizar una cuenta de correo electrónico para algo totalmente personal y algo de información que solamente debería de tener un banco, por ejemplo, o el gobierno, dejar un correo electrónico para ese tipo de cuestiones. Para cuestiones ya más de ocio, de estar viendo servicios de streaming, utilizar otro correo. ¿Por qué? Porque así ya no se verían comprometidos si es que logra haber alguna afectación de este tipo, y manejar diferentes contraseñas. ¿Por qué? Sí, también la Sí, persona puede adelante. estar mucho más fácil. Si es correcto. O sea, es decir, ¿por qué estoy recibiendo esto en mi correo que no tiene nada que ver con todo esto? Entonces, Es correcto. Ujú. Es una forma también podemos decir, como de segmentar nuestras cuentas. ¿Sabes qué? El correo A es información solamente que va a ser relacionada para mi trabajo y cuestiones de mi banco, y el correo B va a ser para todo lo demás, ocio, servicios en línea, algún tipo de compras en línea, etcétera. Entonces, o incluso hasta pueden generar un tercer correo para compras solamente en línea. Y ahí no habría un poco más de distinguir este correo, por qué me tendrán que llegar cuestiones de ventas, de promociones, si solamente es para cuestiones
de uso personal para registrarme en servicios del gobierno o del banco. No tendría que haber algo más adicional. Por eso es una forma de segmentar también nuestra información y protegerlos. Adicional a eso, lo que también tendrían que hacer cada uno de nosotros como usuarios es habilitar un segundo factor de autenticación. Ese suena medio rimbombante el término, pero creo que muchos de nosotros ya lo hemos utilizado cuando manejamos por ejemplo, la banca en línea. La banca en línea, pues, son mucho más, por cuestiones regulatorias, independientemente del país, y por el grado de información que manejan, pues tienen que proteger de alguna manera la información. Por ejemplo, cuando ingresamos a algún servicio, no solamente te piden, por ejemplo, un NIP, también te piden, por ejemplo, que escanees tu rostro, tu huella dactilar, entonces algún biométrico, y eso ya sería una segunda capa o un segundo factor de autenticación. Es una capa adicional. Si queremos hacer una analogía, es como si tuviéramos nuestra carta y nuestra casa. Sí, adelante. En estos datos biométricos también se pueden hackear. Esa era mi siguiente pregunta, pero creo que lo vamos a dejar para otro episodio. Sí, no te preocupes. Retomando la analogía, imaginemos que tenemos en nuestra casa. En nuestra casa, para poder ingresar, tenemos una llave y literalmente una cerradura. Y con esa llave, imaginemos que la cerradura y nuestra llave son literalmente nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Cualquiera, y en este caso hay técnicas que utilizan los ciberdelincuentes que se le podrá decir que se le llaman de fuerza bruta, es decir, a prueba y error pueden lograr adivinar nuestra contraseña. Y ahora vámonos al mundo físico. Imagínense que agarra a alguien, un ciberdelincuente, de nuevo, aplica la fuerza bruta, pero ahora física, empieza a pegarle con una piedra, con un martillo, y logra entrar a la casa. Entonces, es una analogía muy sencilla, pero ¿qué pasa si no solamente se le pone una llave a nuestra puerta, sino se le pone una reja, un candado adicional? Y ese es el segundo factor de autenticación. Tendría que lo que tendría que hacer el ciberdelincuente es alguna manera de romper ese primer candado y luego ahora ir de nuevo con la chapa o la cerradura de nuestra casa, de nuestra puerta de nuestra casa. Entonces, entre más factores de autenticación se tengan, es más complicado para el ciberdelincuente adueñarse de la información. Sí, totalmente. Creo que es importante activar los dos factores de autenticación, y creo que ya se está volviendo el estándar, que en el cual también podría, de alguna forma, los ciberdelincuentes que son tan creativos, ver cómo se hace, pero hay que tomar mucho más medidas, ¿verdad? ¿Qué opinas del uso de herramientas como LastPass? Son muy buenas. ¿Por qué? Porque ahora, al día de hoy, mantenemos muchísimas, nos registramos en un sinfín de páginas de servicios en Internet, venta en línea. Entonces, administrar tantas contraseñas, de nuevo caemos en la mala praxis de utilizar la misma contraseña para todos los servicios. Ese tipo de gestores de contraseñas te permiten de alguna manera almacenar todas sus contraseñas en este aplicativo. Por lo regular y en la mayoría de los casos son servicios seguros. Difícilmente los vulneran porque eso es su principal objetivo de este tipo de empresas, mantener las contraseñas seguras. Y algunas de ellas tienen características, por ejemplo, de decirte cómo generar una contraseña segura, cómo almacenarla dentro de esta misma. Y para poder acceder a tanta información, a tantas cuentas que se tienen en diversos sitios, solamente se necesita, en este caso, y en la mayoría de estas plataformas, una contraseña maestra. Esa contraseña maestra, esa sí no se debe de entregar para nada a nadie, debe de mantenerse lo más alejado de algo digital, en este caso no tenerlo ni guardada en un blog de notas en nuestro escritorio y esta es mi contraseña, mi maestra para todas. No, tenerla en mente, eso es lo ideal.
y asociarlo a lo mejor a algo que nos gusta, pero empleando las buenas prácticas, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, hacer la sustitución, por ejemplo, de una E por un 3, ese tipo de técnicas que hay a lo largo de Internet y pueden buscarlos. Hay recomendaciones de cómo generar una contraseña de manera segura, incluso las propias plataformas, los propios servicios como Last, o el Dashlane o OneKeyPass. Hay muchísimas que funcionan y te pueden dar como una recomendación de, mira, actualmente las contraseñas más robustas son estas, pero también te aconsejan tener un segundo factor de autenticación, que es, como mencionas, es el estándar ya que se está haciendo el día de hoy. ¿Qué opinas de esa estrategia? Google te brinda un generador de contraseñas o incluso Apple también en los dispositivos. Generar esas contraseñas que son súper largas, que ni tú te vas a acordar, que eso también puede ser peligroso para personas que realmente sean consistentes con este uso de herramientas, guardarlas en un LastPass, por ejemplo, y usarlo de esta forma. Funcionan bastante de este tipo de contraseñas. Lo ideal es tener siempre en cuenta esa llave maestra, esa contraseña maestra, porque si se pierde, por automático se va a perder el acceso a todas las cuentas y a los servicios donde tenemos registrados nuestros correos electrónicos, nuestros usuarios. Entonces, es ideal siempre tener en cuenta que la contraseña maestra, aquí sí el aspecto es solo una contraseña para tener la gestión de las demás. Veamos como la contraseña padre y las contraseñas hijas o hijos, y así se va desminuzando, pero esa contraseña debe de mantenerse en un lugar seguro, y qué más seguro que en nuestra mente, en nuestro cerebro, porque cualquier dispositivo puede ser vulnerado. Entonces es mejor, ¿sabes qué? Asociarlo a algo que nos gusta, algún libro, alguna frase de alguna canción, y empezar a jugar con la parte de, pues voy a cambiar esta letra de la canción, este fragmento del libro, por esta parte de me gusta esto, entonces voy a empezar a jugar con números, letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, y eso va a ser más fácil de recordar que literalmente generar una contraseña aleatoria, que es muchas veces complicada recordar algo así, y ahora manejar miles de contraseñas que estén generadas de manera aleatoria y segura es mucho más complicado. Por ejemplo, pueden crear 100 años de soledad, ya que dijo nombres de libros, pero 100, en vez de poner 100 en escrito, años, soledad en mayúscula, y el uso de un conjunto de números. Yo siento que exactamente este tipo de cosas, o 200 años de soledad. Bueno, puede ser 200,000 años. Pueden jugar con todo eso. Exacto. La idea es que sean cosas que ustedes se puedan recordar y que las puedan relacionar con algo, porque creo que eso es lo que hace que sea mucho más efectiva y que cambiar una contraseña también sea mucho más fácil. Así es. Algo también que se recomienda, y los mismos como LastPass, como comentas, tienen, por ejemplo, dan recomendaciones de cada cuánto tiempo debes estar actualizando tus contraseñas. ¿Para qué? Para que sea mucho más difícil, si es que logra haber una brecha de seguridad, una filtración de datos, pues se la compliquen a los ciberdelincuentes. Lo recomendable es que se hagan cambios cada 90 días. Las mismas, ese tipo de plataformas, aplicaciones, te lo sugieren. Te dicen, ¿sabes qué? Ya pasaron 90 días, te recomiendo actualizarla. Esos lo dejan literalmente a disposición de los usuarios, pero lo hacen como buenas prácticas. Porque ¿qué pasa? Cuando a veces las filtraciones de datos son muy recientes y no se tiene esta cultura de conciencia de buenas prácticas, la información es más valiosa y cuesta más adquirirla para aquellos que quieran utilizarla para fines pues nada éticos. Y entonces, si se tiene estas buenas prácticas, literalmente escuchamos el día de hoy una noticia en el portal A de que hubo una filtración, lo inmediato es la calma, ver la naturaleza de qué datos se filtraron. Si es, por ejemplo, algo que es totalmente del sector financiero, de alguna plataforma web,
que tiene datos como mi dirección, incluso tarjetas de crédito, cambiar inmediatamente las contraseñas y habilitar después de esto, habilitar un segundo factor de autenticación. Entonces, va muchísimo de esto. Ahora hablemos un poco de la recuperación post-filtración, que si los datos ya están expuestos, ¿qué puede hacer la persona al respecto? ¿Cómo puede mitigar daños a largo plazo? ¿Existe algún tipo de estrategia que se pueda utilizar para ello o para limpiar eso? ¿O ya quedamos de por vida con nuestros datos expuestos? Nos mudamos de casa mejor. Aquí lo importante, y existen leyes a lo largo del mundo que deben de proteger esta cuestión. Por ejemplo, si nos apegamos aquí al ámbito de qué podemos hacer nosotros como persona, existen, por ejemplo, páginas, incluso hasta Google tiene un ejercicio que podrían hacer, ¿no?, las personas y estarse buscando a sí mismas dentro de Internet. Por ejemplo, una tarea muy proactiva que podrían hacer, y esto se le llama una técnica en el mundo de la seguridad, se le llama el ego surfing. El ego surfing es buscar qué tanta información hay de mí expuesta en Internet. Y simplemente Google, con que uno ponga en el navegador de Google, de nuevo, Google Alertas, ahí va a arrojar como un tipo de buscador convencional, y con que pongamos nuestro nombre va a empezar a buscar dentro de todo lo que tiene Google información donde literalmente nos encuentre. Por ejemplo, podemos poner usuario 1, usuario con tal apellido, y ese usuario con tal apellido va a arrojar una búsqueda. Lo ideal es que no salga ningún tipo de información, pero si es depende también del grado de la persona, si es una figura pública, si es alguien no público, pues ahí cambia mucho los resultados, pero es una tarea también proactiva. No hay que espantarse, no es que una vez que ya ha sido vulnerada la plataforma, retomando lo que comentabas, hay que mudarse, no, sino más bien tener esta precaución de habilitar el segundo factor de autenticación, ver la naturaleza de qué tipo de datos se filtraron, en qué plataforma, o a lo mejor puede ser que la plataforma ya no la dejó de utilizar el usuario y literalmente pues ya ni se acuerda tampoco de sus contraseñas, o es una plataforma que literalmente quedó en desuso, como lo mencionabas, el Last.fm. Entonces varía muchísimo del grado del dato. Eso creo que fue la primera vez que yo estuve consciente de eso. De hecho, esta plataforma fracasó. Spotify le dejó de dar acceso, que creo que Spotify era la más cercana a ella, pero hoy ya esa plataforma ya casi que nadie la ocupa y fue dado por este hecho que tuvieron hace quizás 10 años atrás. Pero igual, o sea, la información que fue expuesta de los millones de usuarios todavía sigue circulando en la actualidad, ¿verdad? Algo interesante, sabes, que me he dado cuenta que Google ya te informa si tu contraseña y tu correo ha sido vulnerado o ya te lo alerta y te da la recomendación que hagas el cambio de contraseña. Así es, de hecho, la tarea inmediata es cambiar la contraseña y después todo el mundo va a recomendar habilitar un segundo factor de autenticación, porque es de nuevo la analogía de cuántos candados más le podemos poner a nuestra información para que no pueda acceder solamente a aquellos que le demos la autorización. Entonces aquí también parte mucho de nosotros como usuarios, estar siempre atentos a las noticias, a las filtraciones de datos que se den, actuar. También muchas veces existen, por ejemplo, las famosas ley ARCO, los derechos ARCO de qué es lo que hacen las empresas, los gobiernos con la información. Eso es también importante, saber qué datos damos en las plataformas, porque muchas veces se da de alta en un servicio, pero no ponemos atención a las letras chiquitas. ¿Qué información se van a llevar de nosotros? De hecho, te iba a preguntar que en general, yo siento que en mi país, El Salvador, por si hay otras personas que nos están escuchando de Latinoamérica y otros lados del mundo, siento que no hay una claridad en ello, pero tú que tienes más experiencia en otros países del mundo,
¿qué responsabilidad tienen las organizaciones? ¿Qué deberían de exigir los usuarios a las instituciones que manejan datos personales? Hay, como mencionaba, muchas de las leyes que existen hoy en día se basan muchísimo, por ejemplo, en el marco normativo de la Unión Europea. La Unión Europea, pues, es directamente pionera en la parte de cómo acceder a la información, cómo protegerla, y lo deberían de aplicar y apegarse todos los gobiernos. Por ejemplo, acá en México se basa mucho esa parte de los derechos, se le llama derechos ARCO, es decir, aquellos datos, aquellos datos que se le comparten a las empresas, a los gobiernos, y cómo el usuario puede acceder, cómo es que acceden a ellos, cómo rectifican la información, cómo la pueden cancelar o cómo se pueden oponer a que no todo esté expuesto en su propia plataforma. ¿Qué pueden autorizar? Nosotros tendríamos en ese derecho como ciudadanos, independientemente del país, de, ¿sabes qué? Esta información no te la voy a dar porque es mi derecho como ciudadano. Y deben de apegarse muchísimo a eso al menos los gobiernos, y eso de los derechos ARCO viene directamente de la Unión Europea. Ellos, como mencionaba, pues son los pioneros, y ellos literalmente se dieron cuenta que también es parte de ellos, quien recabe información, ya sea un ente público o privado, debe de garantizar que no se deba de acceder por aquellos que nada más tengan permiso a esa información. Y Pero por eso generan alguna... Sí, adelante. también del lado de qué pasa con estas instituciones que por descuido o por una falta de tener algún nivel de madurez en ciberseguridad, dejaron vulnerables esos datos para que un ciberdelincuente los extrayera. Aquí lo que tendrá que hacer y los que tendrán que actuar, sabemos que existe la policía cibernética en cada uno de los países, en unos con mayor grado de madurez. ¿De verdad? Depende, debe de existir una policía cibernética. Después de qué haces, ¿cómo te voy a decir? Dime en qué país lo están aplicando porque sería bueno como investigar. Por ejemplo, acá en México existe la policía cibernética. Ellos son los que se encargan de estar monitoreando mucho la parte de qué filtraciones de datos hay y directamente hacer las investigaciones y actuar contra las personas, o más bien ver qué información se llevaron y tumbar las páginas donde están exponiendo la información, y validar si la información que están publicando, por ejemplo, los ciberdelincuentes, es fidedigna, porque también entendemos el día de hoy que existen muchas formas de desprestigiar a las empresas, indicando que se filtraron sus bases de datos, pero a lo mejor esa base de datos no existe, no pasó la filtración de datos como tal, simplemente lo que quieren es perjudicar la reputación de un gobierno, de una empresa, pero depende de cada uno de los gobiernos. Acá en México sí pasa, toma su tiempo hacer este tipo de investigaciones, no es que de un día para otro ya estén tomando la información. Lamentablemente, entre la acción y literalmente la reacción, hay muchísimo tiempo de respuesta, y en ese tipo de respuesta es donde surgen las famosas estafas, donde en ese tiempo muchas veces tan corto ¿saben qué? Tenemos esa información, hay que aprovecharla, y así lo ven los ciberdelincuentes para generar, obtener la información adicional de lo que ya tenemos. Así es, interesante. Y bueno, era importante destacar la responsabilidad de las organizaciones de todo tipo, porque eso es algo que está pasando a todo nivel, y entender, ¿verdad? Pero ya después de que ha pasado eso, ya así como cuando sucede algún siniestro en nuestra vida digital, perdón, nuestra vida física, uno aprende, uno entiende, bueno, hoy tengo que llevar la ventana arriba en esta zona, o tengo que poner seguro en mi puerta. ¿Cómo podemos continuar educándonos en términos de ciberseguridad? ¿Cómo podemos también compartir eso con nuestros equipos de trabajo, con todo nuestro entorno, sobre la importancia de la seguridad digital?
Para esto, y es algo fundamental, nosotros como empresa de ciberseguridad hacemos encuestas de lo que se hace, de cómo está la perspectiva en cuestión de ciberseguridad en América Latina. Y algo que es curioso y algo fundamental es la parte de concientizar. Es algo que es muchas veces la base y lo que deberían de hacer tanto empresas como gobiernos, de dar ese tipo de capacitaciones de cómo actuar ante una filtración de datos, cómo identificar un correo que está suplantando la identidad de alguna institución, porque hay de esos detalles que a lo mejor son a primera vista no tan fáciles de reconocer por alguien que no está capacitado en esta cuestión, pues entrega su información. Y entonces es fundamental también hacer ejercicios, jornadas de concientización. Nosotros como empresa también nos encargamos hay proyectos sin fines de lucro de acercarnos, por ejemplo, a la parte de los padres, de los profesores, de los maestros, indicándoles, oye, pueden actuar de esta manera, pueden utilizar la tecnología de esta manera a su favor, porque sabemos que hoy en día también los pequeños están utilizando muchísimo las redes sociales, pero qué herramientas se le pueden dar la parte de la concientización, yendo a la parte de las universidades, también decirles, ¿saben qué? Ustedes ya que tienen un grado de madurez mucho mayor que un niño o un padre que a lo mejor le da miedo a la tecnología, ustedes pueden utilizar la tecnología de esta manera. Y las consecuencias de no emplear correctamente la tecnología, porque muchas veces parece de risa, pero los universitarios o los que ya están en carreras ya a punto de egresar o ir al mundo laboral, no lo toman en serio hasta que les pasa. Uh-huh. Creo que tenemos que hablar a futuro de otros delitos en temas relacionados con la ciberseguridad. Creo que hay muchos del tema que tú mencionabas de los niños. Creo que ahorita son bastante niños y adolescentes muy vulnerables. Todo el tema también en un momento me gustaría que conversáramos a futuro tal vez del tema de cuando hay estos leaks, pero miren en temas mucho más sensibles como la salud, que no sé si has visto algún caso de eso, qué tipo de implicaciones puede tener para el usuario, para las personas. Y quisiera terminar, bueno, número uno, sabiendo qué herramientas podemos usar de parte de SET para estar más seguros y qué nuevos desafíos podríamos enfrentar, ya que ya estamos finalizando casi este año. Cómo podemos prepararnos como empresa, como institución, como individuos para el próximo año y tener una estrategia de ciberseguridad sólida. De acuerdo, gracias, Carlos. Sí, para lo primero, la parte de qué herramientas puede dar SET. Existen y muchos dicen o tienen esa idea de que ¿para qué invertir en un antivirus, en un antimalware? Tienen como tal la función de este tipo de herramientas, independientemente de los fabricantes, pues la función es proteger a sus usuarios ante cualquier tipo de campaña de phishing, a lo mejor descargar un archivo que venga con algún virus por ahí incrustado y literalmente se empieza a llevar la información, porque también es otra del modus operandi de los ciberdelincuentes. También literalmente generar otras herramientas. Por ejemplo, el propio SET también tiene su propio gestor de contraseñas, como un LastPass, pero de SET. También existe el propio autenticador de SET, así como lo hace Google, pero pues al ser más famoso Google, pues es más utilizado a nivel mundial, pero también ese tiene lo suyo. La parte para los niños, existe herramientas o también soluciones que se encargan de proteger los dispositivos móviles, también las televisiones. Hoy en día sabemos que las televisiones también son una puerta por donde pueden adentrarse los ciberdelincuentes, porque hay información que se sube y la televisión ya se conecta a Internet. Entonces, cualquier dispositivo que se conecte a Internet puede ser vulnerado. Y para la siguiente parte, ¿qué es lo que viene para la parte, qué riesgos son los que se están esperando? Ahora, lo que está mucho en boga de todos es la parte de la inteligencia artificial.
Y la inteligencia artificial se está utilizando, por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad para adelantarse a ataques y responder de manera mucho más rápida de lo que podríamos hacer nosotros como humanos, como área, por ejemplo, de ciberseguridad. Se está utilizando para eso, pero también, así como se está utilizando para el bien, lo están utilizando para el mal. Hemos visto a lo largo del año pasado, este año, que están empezando a generarse estafas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, si alguien no tiene el cuidado de qué es lo que sube en Internet y qué es lo que deja expuesto en sus redes sociales, pues puede ser vulnerado a que suplanten su identidad y empiecen a utilizar, por ejemplo, si sube su voz, sube videos constantemente, a empezar a suplantar la inteligencia y a clonar su imagen para generar estafas con sus conocidos. Pues ya hemos escuchado casos que se han dado directamente donde agarran la imagen de alguien para generar una estafa, y su rostro y su voz. Entonces, cuando no hay cierto tipo de técnicas o más bien características que logran indicar que es algo falso, literalmente muchas veces la mirada, la forma en cómo hablan no es natural. Aún no se ha llegado a eso, pero ¿qué pasa cuando a alguien lo agarran en sus 5 minutos, está desconcentrado, está pensando en otra cosa, ve esa noticia o le llega esa llamada, logra caer? Entonces, es una forma mucho más óptima para los ciberdelincuentes de generar estafas. Por eso también es la parte de la concientización, de dar estos puntos, ¿sabes qué? Verificar antes de dar la información. Y entonces eso es lo que vemos en la parte del mundo de la ciberseguridad. De nuevo, hay algo que sigue estando en pie, toda la parte de atacar aquellos dispositivos que se conectan a Internet, es decir, el Internet de las cosas, las lavadoras, los refrigeradores, las televisiones, incluso hasta los propios seguros se conectan a Internet. ¿Cómo logran atacar a mi cocina? ¿O cómo logran atacar a mi lavadora? O sea, la arruinan, la queman, ¿qué información tienen? O sea, me imagino, o sea, eso me parece un poco gracioso, pero algo puede llevar a algo peor, supongo. Claro, sí. Como mencionaba, cualquier dispositivo que se conecta a Internet o que sea totalmente digital puede ser vulnerado. ¿Por qué? La parte de las lavadoras no necesariamente la van a arruinar. No, sino, ¿qué es lo que van a hacer? Va a actuar como un medio, como si fuera nuestro propio módem, para donde se van a conectar los ciberdelincuentes. Y cuando infectan esta computadora, esta lavadora, este refrigerador, lo utilizan veámoslo como un módem más. Literalmente adquieren un módem más para que puedan saltar a otros dispositivos dentro de ese entorno, de ese hogar o de esa parte de la empresa. Lamentablemente, muchos de los dispositivos que se abren al mundo que se conectan a Internet no le meten la parte de seguridad, y la forma y los canales por donde se comunican muchas veces son inseguros, y como no están programados de manera segura, son fácilmente aprovechados por los ciberdelincuentes, y por ahí es otra ventana, otra puerta por donde se puede llevar la información. Por eso es importante hacer un análisis de si se va a implementar un dispositivo, qué tan seguro es dentro de mi hogar, dentro de mi empresa. Le meten seguridad al dispositivo, porque los fabricantes se ahorran eso, la parte de seguridad, y por eso muchas veces es más accesible para nosotros como usuarios, pero también vale la pena invertir un poco más en el ámbito de la seguridad. Qué interesante. Incluso vi que había algo que los cables HDMI estaban siendo utilizados. ¿Me podrías explicar cómo? Ahora, el día de hoy, los HDMI ahora ya transmiten muchas veces ya información. Antes era solamente el audio y hasta ahí, audio e imagen. Pero ahora ya conforme va avanzando la tecnología y se van desarrollando nuevas capacidades dentro de la misma tecnología, pues literalmente vámonos con los HDMI.
los HDMI ahora pueden transmitir información, transmitir, por ejemplo, cuestiones de archivos, como si conectáramos directamente nuestra computadora a nuestro módem a través de un cable. Entonces, cuando no invierten en seguridad, cuando se generan de manera insegura o se desarrolla nueva tecnología de manera insegura, es donde logran encontrar muchas veces esos huecos y se llevan la información. Hay pruebas de concepto en la parte del HDMI. Aquí no hay que tener tanto miedo porque se tendría que tener y algo es acceso físico al equipo. Cuando se tiene un acceso físico al equipo o al dispositivo, al cable HDMI, y lo empiezan a manipular, pues sí hay que tener ahí cuestión de precaución, de un poco de, porque es algo complicado, pero hay que tener un poco más de alerta, estar alerta en la cuestión de todo lo que se maneja a través de Internet, vía remota, como estos dispositivos que se conectan a Internet. El HDMI, pues es algo, ahora, la ventaja es que es algo físico, tendrán que acceder a él, manipularlo, muchas veces es cuestión de meterse, literalmente de cortar, meterle un dispositivo, y cuando uno ve que el HDMI a lo mejor viene conectado con algún otro dispositivo, otro artefacto, otro gadget, pues hay que dudar ahí. Entonces, mejor utilizar uno convencional para evitarse ese tipo de problemas. Buenísimo, interesante. Bueno, me llevo mucha información y nuestra audiencia también. Te quiero agradecer por ser tan específico, por darnos todos estos tips y recomendaciones. Hay que cuidar nuestros datos, hay que estar alertas a las filtraciones que pasan todos los días, creo que Todos los días. eso de todos los días, y a ser responsables con el uso de todo nuestro ecosistema digital, por así decirlo. Desafortunadamente hay malas personas allá afuera que quieren hacerte daño y hay que estar a la defensiva de eso. No sé si sería Sí, defensiva, pero consciente, sí, es más que nada de prevención, cultura de prevención, porque no sabemos el día de mañana, a lo mejor la plataforma A el día de hoy es muy segura y el día de mañana, por cuestión de actualización, ya no lo es. Entonces, queda también en nosotros saber qué información subimos, qué tan expuesto estamos. Este ejercicio, por ejemplo, de buscarnos a nosotros mismos en Internet, es el servicio de I Have Been Pwned o el de Google Alertas. Es muy bueno para que literalmente vale la pena hacer estos ejercicios para nosotros mismos, ver qué información a lo mejor me está arrojando Google y a partir de ahí actuar, ver de nuevo la parte de qué información se está filtrando. Si es una plataforma que a lo mejor ya no utilizo, pues literalmente por cuestión de buena práctica, cambiar la contraseña y ya. Pero si es algo que literalmente depende de la naturaleza de la información, hay que actuar y tampoco dar información, ser más que nada precavidos ante todo este tipo de brechas de seguridad. buenísimo. Bueno, ¿dónde podemos conocer más sobre ESET? En el set nosotros tenemos nuestra página, un blog donde publicamos muchas infografías, buenas prácticas, cómo trabajar de manera segura en teletrabajo. Este blog se llama We Live Security, está la versión en inglés, la versión en español y la versión en portugués. Entonces ese material es totalmente gratuito para que quiera consultarlo. Se pueden dar de alta o lo pueden tener solamente como una referencia para ver qué es lo que investigamos. Muchas veces hay información de cómo es que actúan los ciberdelincuentes y eso se replica a lo largo de la región. Entonces, también damos las medidas para proteger en caso de que haya algún ataque muy similar en cualquiera de los países. Y también la forma de infografías. Las infografías son de lo más hermoso que hay en la página. Son muy, muy visuales, ayudan muchísimo, son muy prácticas para cualquier usuario, tanto técnico como alguien que es totalmente ajeno a la ciberseguridad, pero lo puede entender. Entonces esa es la funcionalidad también de este blog. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, David. Y nosotros los esperamos el próximo viernes aquí en nuestro
podcast de Tech Lovers FM. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube. Tenemos nuestro newsletter en Substack y escribimos los viernes y los domingos. Y nuestras redes sociales en Twitter como Tech Lovers FM y Facebook e Instagram como Tech Lovers. Un gustazo. Se despide Carol, así que nos escuchamos.